Pero yo les recordaba, cuando estudiábamos este tema la semana pasada, que Pablo trató el tema de la salvación no como una idea aislada, no solamente como un tema teológico, sino como una explicación de por qué es que tenemos que vivir en nuestro día, en nuestro tiempo, de la manera en la que Dios nos llama a vivir. La razón es por lo que nosotros creemos, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas por medio del Evangelio. Por eso tenemos que vivir para con otros lo mismo que Dios hizo para con nosotros. Entonces, espero que aún ahí la semana pasada vos puedas ver esa conexión. La doctrina no es solamente algo muerto, algo frío, algo que sabemos y defendemos solamente porque nos gusta tener la razón. La doctrina es una pieza sumamente importante para poder vivir una vida que honre al Señor y que traiga fruto eterno para nosotros. No podemos separar las dos partes, no podemos elegir entre la vida práctica y el crecimiento o la precisión doctrinal. Las dos partes son inseparables y funciona así. La doctrina es la que da el fundamento para la práctica de la vida cristiana. Y cuanto más profundo vos descendés en el entendimiento de la doctrina, mejor equipado estás para todos los aspectos de tu vida práctica como un hijo de Dios. Así que Pablo está equipando a este hombre para una tarea difícil. Y esta carta es un tesoro, porque para Tito y para las iglesias de Creta, ellos estaban enfrentando grandes desafíos. Todos los creyentes tienen que vivir una vida fiel, una vida que refleje el Evangelio. Pero no todos estamos en las mismas circunstancias. Y a veces uno se mira a sí mismo y dice, bueno, pero a nadie le tocó lo que a mí me toca. A mí me tocó la peor de todo. Y tal vez la historia de los cretenses aparece acá para que consolemos nuestro corazón y pensemos, no es así. Vivimos en tiempos difíciles, sin duda. Vivimos en una sociedad corrompida, sin duda. Vivimos en relaciones familiares, barriales, sociales, que son muy difíciles, sí. Pero ahí está la iglesia de Creta, en la sociedad más difícil de su tiempo. Y están escuchando a Pablo decirles, es crítico que ustedes que fueron colocados y salvados por el Señor en ese lugar, puedan mantenerse ahí y vivir adornando el Evangelio con sus conductas. Esto no iba a ser fácil. Y no va a ser fácil para nosotros vivir. La iglesia de Creta no solamente tenía el problema de la sociedad, sino que también tenía problemas internos. Había falsos maestros que afloraban dentro de la vida de la iglesia, que aparecían, algunos que entraban y otros de ellos mismos, que terminaban separándose, dividiendo la iglesia. ¿Y qué es lo que va a hacer Pablo? Bueno, él les va a afirmar en la doctrina y les va a hacer este llamado práctico a vivir de esta manera. Después de que terminamos el estudio de la semana pasada, solo es natural entender cuál va a ser el último paso que Pablo va a dar para cerrar esta carta, donde él ha estado hablando sobre lo importante que es vivir una vida que honre al Señor en medio de este mundo difícil. Si podríamos resumir, toda la carta giraba alrededor de este principio, ¿no? Todas las áreas en las que la iglesia tiene que prestar atención para que puedan vivir cada cosa en una forma que honra al Señor, para no dar tropiezo al mundo, para adornar el Evangelio y que el Evangelio penetre todos los rincones. Pero para hacer eso, el tesoro más grande que la iglesia tiene es la verdad. Es la sana doctrina. Por eso Pablo va a cerrar este último tema enfocándonos, una vez más, en la importancia de la sana doctrina en la vida de la iglesia.
La iglesia, lo vimos en 1 Timoteo, ¿no? Es la columna y el baluarte de la verdad. Fue puesta para proteger, para proclamar y para vivir de acuerdo a la verdad. La verdad es lo que este mundo más necesita y no se encuentra en ningún otro lugar fuera de la proclamación fiel de la iglesia. Sin la iglesia, el mundo queda en la oscuridad del error, del engaño, de las mentiras de Satanás. En ese mundo que vemos a nuestro alrededor, la iglesia brilla porque tiene la verdad y predica la verdad. Ahora, esto es atacado por el enemigo de muchas maneras. En nuestro tiempo, una de las formas en las que el enemigo está atacando la verdad es diciéndole al mundo de que no existe la verdad. De que lo que existe son preferencias. Lo que existen son perspectivas, son ideas que cada uno tiene de cómo es la verdad. Pero nadie debería decir que él es el que tiene la verdad. Porque eso va a traer muchos problemas. Va a traer toda clase de guerras, de conflictos. Y necesitamos vivir en unidad. Necesitamos armonía, necesitamos amor. No tanta apologética, no tanta lucha, no tantas guerras. Ya estamos cansados de eso. Así que el mundo lo que exalta es la tolerancia. El mundo lo que exalta es la convivencia entre diferentes ideas y cada uno es libre para pensar y no solamente libre para pensar, sino que tiene que respetar y de ninguna manera sugerir que el otro podría estar equivocado. Porque decir que otro está equivocado sería decir que yo soy el dueño de la verdad. Y eso no se puede. Entonces, ese sería el pecado más grave en nuestra sociedad. Es señalar a otro, señalar el comportamiento de otro, señalar lo que cree el otro y decir eso está mal. Porque eso te pondría a vos por sobre ellos. Pero esto es una de las artimañas más del enemigo. Lo que este mundo más necesita es la verdad. Y no hay nada más amoroso que podamos hacer para el mundo que proteger la verdad y predicar la verdad. Y de esto se trata este último pasaje. Y recuerden esto, para Pablo, defender la verdad no es una cuestión de defender mis ideas, sino que tiene en mente Pablo de que la verdad es lo más beneficioso que existe. La muestra más grande de amor es proteger la verdad y dar la verdad, porque la verdad es lo único que va a dar provecho, que va a dar fruto, que va a traer bendición, que va a poder guiar a la salvación y que va a dar algo bueno. La mentira no ayuda a nadie. El error es el responsable de toda la decadencia que nos rodea. Satanás es el padre de mentiras y él crea mentiras, sistemas de mentiras que nos rodean constantemente. Así que el tema de hoy, el título del mensaje es Manteniendo la Doctrina. Y los versículos que vamos a estudiar van del 8 al 11. Y vamos a dejar la salutación final, las últimas palabritas de instrucciones para la semana que viene. Así que leemos ahí el pasaje. Tito 3:8 dice así. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y las genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, manteniendo la doctrina. Hay 3 órdenes que Pablo le va a dar a Tito, que quiero que centremos ahí nuestra atención y veamos la manera en la que se va a proteger la doctrina dentro de la vida de la iglesia.
En primer lugar, Pablo le va a decir a Tito, afirma la verdad, afirma la verdad. Si es que se va a proteger la doctrina en la iglesia, tiene que haber un compromiso por proteger lo que es verdad. Y dice el versículo 8 así, palabra fiel es esta. Esta oración o esta expresión ya la estudiamos en 1 de Timoteo. Porque en las epístolas pastorales, 5 veces Pablo va a usar esta misma expresión. Cada vez que Pablo usa esta idea, esta expresión, palabra fiel, él va a mostrar algo que es absolutamente cierto y confiable, algo que no puede ser cuestionado porque es autoridad y es verdad para todos. Pablo va a hablar de verdades que son sumamente importantes, verdades que la iglesia tiene que mantener y proteger. Esta idea, esta expresión, palabra fiel, parece que en el tiempo de la vida de Pablo se había vuelto como un dicho popular entre los creyentes. Cuando los creyentes querían decir que algo era absolutamente cierto y incuestionable, usaban esta expresión que usa Pablo. Palabra fiel es esta. Lo que Pablo está dando a entender, quiero dar alguna implicación de acá, es que existe algo que podemos saber que es verdadero. Pablo no cree que la iglesia es una entre muchas opciones, que da sugerencias en cuanto a diferentes formas de vida y diferentes formas en las que gente puede pensar y vivir. No, Pablo cree que hay verdades que son universales. Cuando Pablo dice palabra fiel es esta, se está refiriendo a lo que acaba de decir. La semana pasada estudiamos esa doctrina de la salvación, donde Pablo explicó la condición en la que está el ser humano y la obra que Dios hace para salvar al hombre de esa condición. Cómo es solamente lo que Dios es, que lleva a Dios a intervenir y por la obra del Espíritu Santo rescatar y salvar al hombre de esa condición perdida. Y Pablo dice, esto no es una cuestión de opiniones o de ideas humanas. Esto es algo que es absolutamente cierto. Cuando dice ahí la idea de palabra fiel, ese término griego que se usa ahí da a entender de algo concreto. No es una idea fiel, es una palabra fiel. Es una forma en la que se expresan las ideas. Es una verdad doctrinal. Es una verdad clara que se puede expresar y que es verdad para todos. Esto va en contra del sentir de nuestro tiempo, pero vos nunca vas a poder proteger esto que es tan valioso si no arrancás desde este punto de partida. Hay algo que es verdadero y eso que es verdadero puede ser conocido y puede ser entendido y puede ser expresado y comunicado de una forma correcta. Y entonces viene la segunda, donde se da la orden o el concepto que Pablo le va a dar a Tito. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Sabiendo que esto es verdad, ahora Tito tiene que dedicarse a insistir para afirmar estas verdades que él sabe que son verdad. Una cosa es que esto sea verdad, pero ahora Tito tiene una responsabilidad frente a la verdad. Tito no puede hablar de la verdad de una forma en temor o dudando. Tito no puede hablar de la verdad como si estaría compartiendo ideas entre muchas. Tito tiene que hablar de la verdad con convicción. Esta idea de insistir con firmeza da la impresión de confirmar, establecer. Claro que hay gente que habla con seguridad sobre cosas que son vanas, sobre cosas que no son verdad. Pablo ya habló de esto en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Pablo habla de los falsos maestros
que son personas que a veces se paran adelante y te hablan con convicción, que te retan desde adelante en el púlpito y te hablan como que ellos la tienen súper clara, pero dice, ellos hablan de esa manera, pero no tienen consistencia, no entienden ni siquiera lo que están diciendo. No entienden lo que hablan ni lo que afirman. Ahora, si bien hay muchos que son palabreros y hablan con convicción sobre sus propias ideas, Tito tiene que hablar con convicción de lo que es verdad. Esta debería ser la postura no solamente del predicador, sino de cada persona que ha abrazado la verdad y que entiende que algo es verdad. Esto no le lleva a ser una persona soberbia, como a veces se diría, ¿no? Los que quieren tener la verdad, ellos son los orgullosos. Ellos son los que creen que todo el mundo está equivocado y ellos son los únicos que descubrieron la verdad. Ahora, soberbia sería que yo piense que es verdad esto porque yo lo pienso. Pero esto no es verdad porque yo lo pienso, es verdad porque Dios lo dice. Es verdad porque yo le he creído a Dios y por lo tanto puedo confiar en que cada cosa que Dios dijo es cierto para todos. Soberbia sería si frente a la palabra de Dios yo decido creer lo que quiero creer y no me someto a lo que la Escritura dice. Pero humildad es reconocerlo, es creerlo y es estar firme sobre esa base. Los creyentes en una sociedad difícil necesitan ser personas de convicción. Personas que crean que lo que afirman no son solo ideas humanas, sino que es la verdad eterna de Dios. Y entonces con valentía y con convicción la van a poder proclamar. ¿Por qué es importante tener convicción en cuanto a la verdad? Y ahora lo va a decir. ¿Para qué, no? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esta idea que se traduce ahí, que es que procuren ocuparse de buenas obras, en realidad la palabrita que aparece ahí tiene que ver con los pensamientos. Tiene que ver con que la persona que cree en la verdad debe ser una persona que va a tener en alta estima las buenas obras. Lo podríamos traducir diciéndolo de esta manera, para que puedan poner toda su atención en llevar a cabo toda buena obra. La sana doctrina ha sido cuestionada y atacada muchas veces justamente porque muchas personas que piensan correctamente no entienden que pensar correctamente tiene que verse reflejado en una vida correcta. Una de las grandes tragedias del cristianismo son estos jóvenes que van descubriendo la verdad y la doctrina y las profundidades de la doctrina y se admiran de todo esto y se deslumbran por todos los pensamientos y creen que el cristianismo se trata de pensamientos. Así que ellos usan estas doctrinas para tener toda clase de debates y de discusiones, para sentirse que están progresando y mirar hacia abajo a los que no entienden lo que ellos entienden. Cuando la sana doctrina nunca fue planeada para esto. La sana doctrina se conoce porque es la única verdad que transforma el alma, que cambia el corazón, que produce toda clase de comportamiento digno de Dios, toda clase de servicio y entrega sacrificial por otros. La sana doctrina, si no produce eso, entonces o no es sana doctrina o está siendo usada ilegítimamente. Pablo acá dice que la iglesia tiene que hablar con firmeza la sana doctrina. ¿Para qué? Para que los creyentes se ocupen de hacer buenas obras. O sea, si todo lo que hacemos es reunirnos en un salón,
sentirnos bien de nosotros mismos porque estamos entendiendo lo que otros no entienden y nos vamos de acá y nuestra vida es tan estéril, tan fría, tan muerta, tan falta y carente de amor como cualquier otra persona allá afuera, entonces perdimos por completo el objetivo de la predicación y de la sana doctrina. Porque la sana doctrina es para que se ocupen, para que tengan este pensamiento, esta inclinación, que tomen las buenas obras como su mayor objetivo. Tiene que producir, ya vimos este tema, ¿no es cierto?, celo por la sana doctrina. Lo que Pablo está haciendo acá es insistiendo en el punto central de Tito, donde una y otra vez Pablo explicó que la iglesia en Creta tiene que ser luz en esa sociedad. Tiene que vivir en cada aspecto una vida que adorne el Evangelio. Y acá lo que está haciendo es machacando este punto una vez más. Y si lo machaca de nuevo, es porque los creyentes necesitamos recordarlo. Es porque es común que esto pase, ¿no? Que los creyentes se sientan cómodos con lo que saben cuando no están viviéndolo el día a día. Entonces Tito lo que tiene que hacer es insistir en la sana doctrina para que los creyentes puedan vivir en toda clase de buenas obras. Y ya explicamos esto de buenas obras, ¿no? Que tiene que ver una vida de entrega sacrificial al Señor y a otros. Una vida donde voy a consagrarme a esto frente a los creyentes y a los no. Fíjate la descripción. ¿Quiénes son los que van a vivir una vida de buenas obras? Bueno, en el español acá vos tenés los que creen en Dios. En el texto griego, la idea no es creer en Dios, sino es creerle a Dios. Creer a Dios. Y claro, está describiendo acá al pueblo de Dios como personas que le creen a Dios. Esta es la característica central, ¿no? Vos lo que escuchaste cuando te predicaron el Evangelio, vos escuchaste no a una persona hablarte, vos escuchaste a Dios que te hablaba. Cuando vos te sentás a escuchar la predicación de la palabra, vos estás escuchando a Dios que te está hablando. Entonces vos le estás creyendo a Dios. Y las personas que le creen a Dios van a mostrar esa fe a Dios en toda clase de buenas obras que son el resultado de lo que han creído. O sea, el Evangelio no es solamente para que le creas en Dios, es para que le creas a Dios y creas que la Escritura es la palabra de Dios y vivas de acuerdo a ella. Entonces, este es el objetivo, esta es la razón por la que queremos defender la sana doctrina. El creyente no es que le gusta sentirse superior, no es que mira a todos los demás con desprecio y por eso decimos nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. No. Queremos proteger la sana doctrina porque es el único camino para que personas que le han creído a Dios puedan vivir una vida llena de fruto. Una vida que realmente tiene un crecimiento espiritual. Y fíjate lo que dice la próxima expresión relacionada con este tema. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Está haciendo un contraste acá, Pablo. Está mostrando, mira, tenés que dedicarte, Tito, a la sana doctrina, a afirmarla una y otra vez. ¿Por qué? Porque toda la habladuría no ayuda en nada. Anima a las personas, ¿no? Les hace sentir bien de ellos mismos. Tal vez por un momento le da un poco de energía para poder hacer algunos cambios. Pero al fin del día no ayudan en nada. Cuando vos mirás todo lo que pasa en el mundo evangélico allá afuera, te das cuenta cuánto de lo que sucede no ayuda. Y no nos alegra. ¿Por qué? Porque un ministerio que está vacío de la verdad no tiene nada que ofrecer. No puede ayudar en nada a nadie en su entorno. Lo único que es bueno y útil son estas cosas. ¿Y a qué se refiere Pablo con estas cosas? Bueno, viene desde lo que había dicho la semana pasada, ¿no? Es el evangelio puro. La verdad de que Dios salva por gracia a los pecadores. Esta verdad Tito la tiene que predicar y mantener, porque de esa manera
va a poder ayudar. Son útiles a los hombres. Esta expresión a los hombres es bien amplia, ¿no? Esto es lo que ayuda. Es lo que ayuda a todos. Es lo que le ayuda a los creyentes. Es lo que ellos necesitan. Y por eso hay que protegerlo, porque esto es lo único que les va a ayudar a vencer su pecado. Es lo que le ayuda al mundo que está ahí afuera. Si la iglesia quiere ser útil para este mundo, lo que tiene que hacer es enfocarse en afirmar la verdad. Afirmar la verdad requiere que los líderes la conozcan, la crean, la prediquen con convicción y les guíen a vivirla cada día. Y esa verdad se vaya afirmando más y más y más y más. La medida en la que nosotros afirmemos la verdad, en esa medida vamos a ser útiles de forma práctica y real. Esta idea de ser buenas y útiles tiene que ver con cosas prácticas. Toda la vida práctica se apoya sobre la doctrina. Entonces, proteger la doctrina tiene que ver con este concepto de Pablo a Tito, afirma la verdad. En segundo lugar, ignora a los falsos maestros. No solamente es importante dedicarse a estudiar la palabra, a creerla, a practicarla, sino que ahora Pablo agrega otro concepto que va acompañando. Versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Por un lado tengo que dedicarme a algo, pero por el otro lado tengo que ignorar otras cosas, descartar otras cosas, pasar por alto otras cosas. Esta es la idea de evitar. La palabra evitar es una palabra griega compuesta que tiene la idea de pasar de largo, darle la vuelta. Darle la espalda, podríamos pensar, ¿no? No tener ningún contacto, sino que dejarlo a un lado por completo. Lo que Pablo le está diciendo a Tito es que hay cuestiones a las que él no le tiene que dedicar tiempo. Una de las tácticas del enemigo para destruir la obra del Señor, aparte de todo el engaño que él siembra, ¿saben cuál es? Es desgastar al pueblo de Dios en un sinfín de debates sin ningún sentido que no aportan nada al avance del Evangelio, más bien distraen, quitan toda la energía y la atención en todo ese entorno lleno de confusión. Y lo que le dice Pablo a Timoteo es esto, a Tito, perdón. Vos tenés que dedicarte a una sola cosa, a lo que sabés que es verdadero, a lo que sabés que es la verdad central de las Escrituras. Vos tenés que dedicarte a afirmar eso, a fortalecer a la iglesia en eso, y toda la habladuría que hay en el entorno, dejarla a un lado. Esta es la idea de evitar, pasarla por alto, darle la espalda, hacer oídos sordos, no escuchar nada de eso. Muchas veces Pablo dio este mismo principio. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Deséchalas, es la misma palabra. Déjalas a un costado. No te quedes ahí hablando con esta gente que solamente se entretiene con historietas, que no tienen consistencia, que no vienen de la verdad de las Escrituras. 2 Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. En el versículo 14 y 15 de 2 Timoteo 2, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De eso te tenés que preocupar, a eso te tenés que dedicar. El creyente no es ingenuo en cuanto a los errores que hay ahí afuera. Él sabe y él puede discernir y él puede distinguir
Pero él no se va a quedar todo el tiempo tratando de perseguir todas las falsas ideas que están surgiendo a su alrededor. Él no va a estar tratando de convencer a esta gente que tiene todas estas falsas ideas a su alrededor. Él se va a dedicar a afirmar la verdad y a extender la obra del Evangelio. ¿Qué es lo que está pasando ahí alrededor? Mirá la descripción que hace. ¿Qué es lo que hay que evitar? Evita cuestiones necias. La palabrita ahí, cuestión, tal vez como el inglés habría que entender, es como una question. Es una pregunta. La palabra cuestión ahí tiene que ver no con solamente un asunto, sino la idea de incertidumbre. Incertidumbre. Fíjate el contraste. Tito, vos te tenés que dedicar a aquello que es sólido, concreto. Vos tenés que afirmar la doctrina y no tenés que gastar tu tiempo con las personas que solamente hablan de lo que es incierto, de lo que son solamente dudas y preguntas. Y estas dudas y preguntas las llama necias, insensatas, ignorantes. Por el contrario, Tito tiene que afirmar con valentía la verdad. Como les decía, en el entorno en el que vivimos, se está redefiniendo en muchos círculos lo que es, por ejemplo, la instrucción bíblica. Hay círculos cristianos donde la forma en la que se aprende no es con un maestro que enseña, sino con un círculo que interactúa. Las personas se sientan en ronda y cada persona dice lo que piensa. Y hay un facilitador que va guiando, nadie puede corregir ni cuestionar nada de lo que nadie dice, sino que vamos construyendo juntos la verdad o el pensamiento. Por el contrario, Tito no se tiene que inmiscuir en esa forma de vida en la que lo único que hay son dudas necias, sino que tiene que afirmarse en la verdad. Lo próximo que menciona son las genealogías. Las genealogías ya las explicamos en 1 Timoteo, ¿se acuerdan? Que hablábamos que en ese tiempo, en ese contexto, los judíos tenían una costumbre. Ellos agarraban historias bastante oscuras del Antiguo Testamento o agarraban las genealogías del Antiguo Testamento y empezaban a crear fantasías, inventar situaciones con estos personajes que no decía ahí el texto, pero que ellos inventaban y las usaban para enseñar. Y las audiencias los escuchaban estos maestros y se asombraban. Decían, ¿cuánto puede sacar de ese texto? Pero no lo estaba sacando del texto, ¿no? Él lo estaba imaginando, era algo suyo nomás. Y Pablo le enseña a Timoteo y a Tito que el camino para defender la verdad es decir lo que el texto dice. Es no insertar en ese texto todo lo que ellos hacían. En esas genealogías interminables no hay ningún provecho. En un estilo de predicación que inventa e imagina lo que sale de su propio corazón, en vez de exponer lo que claramente dice el texto bíblico, en eso Tito no tiene que tener nada que ver. En tercer lugar, contiendas. La palabra contiendas son peleas, debates. Y vos te podés imaginar, si en un grupo no se cree que hay una verdad objetiva, que hay algo que es verdad y todos estamos obligados a creer, sino que lo que creemos es que cada uno puede creer lo que quiere creer, esto inevitablemente va a llevar a las peleas o a los debates. Porque lo que va a terminar es cada uno tratando de defender una idea personal. La única razón por la que en una iglesia bíblica puede haber unidad es porque todos nos sujetamos a la verdad de la palabra. Nadie es libre de creer lo que quiere creer. Todos estamos obligados a creer lo que la Escritura dice. Entonces, la Escritura nos alinea. No hay razón para la pelea, no hay razón porque nadie está tratando de defender su propia causa. No somos caballeros que vamos al frente de batalla, ¿no es cierto?, para sacar la espada y lograr
defender nuestra causa. Somos siervos del Señor, sujetos a su palabra, y entonces podemos conversar, podemos tratar diferencias, pero ahí afuera lo que hay son toda clase de contiendas, contenciones, luchas, peleas. Tito no se tiene que meter en eso. Tito no está para salir a luchar o a pelear solamente para defender ideas. Él tiene que afirmar la verdad. Y en último lugar, discusiones acerca de la ley. Parte de esas peleas que estaban teniendo en ese tiempo tenían que ver con detalles en cuanto a la ley. ¿Se acuerdan? Muchos creyentes habían sido judíos antes y estaban acostumbrados a que los fariseos tengan grandes debates teológicos en cuanto a las cosas más absurdas. Por ejemplo, uno de los grandes debates de aquel tiempo, de los eruditos y teólogos de aquel tiempo, era si era correcto que una persona coma un huevo que una gallina puso el día de reposo. Claro, obviamente, esto es algo tan grave, ¿no es cierto?, que no vamos a dormir hasta no resolverlo, ¿no? Estas son las situaciones que Pablo está señalando acá. Esta gente que se está peleando por estos detalles de la ley, Tito no se tiene que inmiscuir en nada de todo eso. Ahora, esto no quiere decir que no detectamos el error, que somos ingenuos al error, pero quiere decir que no vamos a gastar nuestra vida saliendo a pelear con los falsos maestros. Lo que vamos a hacer con los falsos maestros es lo que le dice acá, ignorarlos, darles la espalda, darles la vuelta, evitarlos completamente y dedicarnos a lo que sí nos interesa. ¿Qué nos interesa? Predicar la verdad, rescatar a personas del error y edificarles espiritualmente. Eso es lo que nos interesa. Lo demás no nos interesa. No queremos perder tiempo. Defender la verdad no es entrar en todas las discusiones que hay alrededor tuyo. Defender la verdad es saber de que hay cosas que tenés que evitar y darle la espalda y dedicarte a afirmar. En tercer lugar, antes de llegar al tercer lugar, agrega una razón también que tiene que ver con algo que ya explicamos. Porque son vanas y sin provecho. Toda esa habladuría es completamente inservible. Tus peleas con ellos son totalmente inservibles. Porque a menos que haya una actitud a ver la palabra de Dios como palabra de Dios, no hay ningún punto en debatir. A menos que no haya regeneración, no hay ningún punto en tratar de convencerle de algún punto doctrinal oscuro por ahí. A veces te quieren sacar estos temas, ¿no? Y te dicen, no sé, ustedes no creen en María. Te vas a poner a debatir con esta persona en cuanto a toda su creencia en cuanto a María. Lo que vos vas a hacer es evadir todas estas cuestiones y enfocarte en el Evangelio. El Evangelio va a corregir todos los demás errores doctrinales que tiene esta persona. En esta iglesia ustedes no creen en el Espíritu Santo. Bueno, lo que vos vas a hacer no es empezar a hablar de todos los falsos maestros allá afuera, haciendo un escándalo totalmente antibíblico en cuanto a lo que es el obrar del Espíritu Santo. Porque, nunca vas a perder tu tiempo. Lo que vas a hacer es afirmar la verdad, es predicar el Evangelio y es permitir que la verdad que gobierna el corazón del Hijo de Dios vaya corrigiendo todos estos aspectos de la doctrina. Hay aspectos que tienen que ser corregidos, claramente. Hay cosas que si una persona no cree, no puede ser salva. Entonces vas a tener que lidiar con eso, vas a tener que tratarlo, vas a tener que enfrentarlo. Pero Pablo le está instruyendo a Timoteo, evita todas esas cuestiones. En tercer lugar, afirma primero la verdad, ignora a los falsos maestros, desecha a los que causan división, sería el tercer punto. Para que la iglesia pueda afirmar y defender la doctrina, tiene que ser capaz de desechar a los que causan división. Esto es algo que
el mundo cuestiona como poco amoroso. O sea, la iglesia no se trata de amor, y entonces a esta persona la van a echar. ¿Dónde está el amor ahí? Esto es algo que muchas iglesias nunca practican. El hecho de que una iglesia excomulgue y eche a alguien de la congregación, esto es algo que muchos ni imaginarían suceder, porque nunca lo vieron suceder y no creen que sería correcto que suceda. Pero acá Pablo está hablando de una situación específica en la que esto se tiene que hacer. ¿Y por qué se va a hacer? Ya explicamos desde el principio. La verdad es algo muy importante. Tiene que ser defendida y protegida porque esta es la mejor muestra de amor. Es proteger la verdad, que es el mayor bien para el mundo. Y parte de proteger la verdad es poder identificar a estos hombres de los cuales se va a referir ahí en este versículo. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Quién es este hombre que causa división? La palabra griega que aparece acá es la palabra de la que nosotros sacamos el término hereje. Hereje. Cuando una persona piensa, ¿quién es un hereje? ¿Qué es una herejía? Bueno, solemos pensar, un hereje es una persona que rechaza una verdad que es central al evangelio. Entonces, por ejemplo, una persona que cree distinto que yo en cuanto a el vino, por ejemplo, si hay que tomar vino o no hay que tomar vino, no sería un hereje. Pero una persona que no cree en la deidad de Cristo sería un hereje en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque esto no es un error menor. Errando en esto, esta persona se expone como una persona que no es de Cristo. Esto es algo clave, esencial para la fe y para la salvación. Entonces, hoy en día nosotros pensamos en un hereje como eso, una persona que está errando en una cuestión sumamente importante y central para el evangelio. En el concepto original, la palabra hereje, la que aparece acá, quiere decir un hombre que puede elegir. Esta sería la idea de hereje, un hombre que elige. ¿Qué tiene que ver herejía con elección? Bueno, un autor lo dice de esta manera. Un hereje es aquel que se niega a aceptar la verdadera doctrina tal como se revela en la Biblia y prefiere elegir por sí mismo lo que él va a creer. Una persona, un hereje es una persona que elige. ¿Qué elige? Elige lo que va a creer. Un hijo de Dios no elige lo que cree, ¿no? Un hijo de Dios cree lo que Dios dice. El corazón de la herejía es esta libertad que se cree tener. En toda herejía está en el corazón este sentir de que yo puedo decidir creer esto que quiero creer. Claro, vos te imaginás, si yo tengo la libertad de creer cualquier cosa, eso me va a llevar a toda clase de desviaciones, las más absurdas imaginables. Y por eso el hereje se conoce como esa persona que cayó en lo más bajo. Pero hereje no es solamente eso. Hereje es una actitud. Es una actitud de no sujetarse a la verdad, sino creer que tengo la libertad de creerlo porque yo lo quiero creer. Ese es el corazón de la herejía. Claro que el resultado de la herejía no es solamente que yo voy a creer lo que quiera creer. Usualmente lo que pasa con un hereje es que él quiere convencer a otros de lo que él decidió creer. Entonces, en la Reina Valera, vos ves que se traduce acá, el hombre que causa división. ¿Por qué se traduce causa división? Porque este es el camino lógico, ¿no? Esta persona dijo, bueno, lo que están enseñando yo no quiero creerlo. No me parece que hay otra cosa que es la verdad. Y no solamente lo pensó él, sino que ahora empezó a influenciar a otras personas
y está tratando de convencerles. Y tarde o temprano lo que él va a causar es esto, es una división. Una división en contra de la verdad. Entonces, él causa divisiones porque se mantiene firme en un error doctrinal que rehúsa abandonar. O porque toma algún aspecto menor de la doctrina o de la práctica cristiana y lo usa para resaltarlo desproporcionalmente y crear un grupo que se distinga por eso. Estos herejes tendrían dos modos en los que llegan a crear estas divisiones. A veces los herejes llegan a crear estas divisiones. ¿Por qué? Porque hay algo que rehúsan cambiar de opinión cuando es claramente una enseñanza bíblica y ellos entonces crean un grupo que refleja lo que ellos quieren creer. Pero a veces los herejes también no es que tienen algo que es dramáticamente distinto. A veces hay algo que es menor, algo que es pequeño. Y ellos agarran esto y justifican separarse con esto. Ellos dicen, no, nosotros nos vamos de la iglesia porque acá en la iglesia la reunión es a las 9:30 de la mañana. Y Cristo resucitó con la salida del alba. Y el recordatorio de la resurrección tiene que ser en el amanecer. Entonces, esta es una falsa iglesia. Y nos vamos porque hay que tener el culto a las 6 de la mañana cuando amanece. No sé, un ejemplo absurdo, ¿no? Pero las herejías suelen pasar de las formas más absurdas. Son personas que toman algo que parece que es insignificante y hacen demasiado espamento con eso. Un revuelo tremendo que justifica la división. Vos decís, pero ¿es necesario dividir la iglesia por esta situación? Para ellos sí. Y lo que esto está exponiendo es la actitud de la herejía. ¿Cuál es la actitud de la herejía? Es la actitud de no querer sujetarme. Es la actitud de no querer honrar la verdad más allá de mis preferencias. Entonces, el hombre que causa división, ¿qué es lo que hay que hacer con esta persona que actúa de esta manera? Después de una y otra amonestación, deséchalo. Pablo va a explicar que no es algo ligero llamar a una persona un hereje. O decir, vos estás dividiendo la iglesia. Eso no es algo que un pastor o un líder tendría que hacerlo de una forma superficial o sin consideración. Es algo muy serio e importante. Así que Pablo le da acá las pautas para hacerse. Lo que este hombre necesita es amonestación. Necesita que vayan y le corrijan, que le expliquen dónde está su error. Necesita poder expresar lo que está pensando, necesita poder mostrar bíblicamente lo que cree y necesita una oportunidad para que se le muestre por qué está errado. Y esto puede ser una vez o puede ser muchas veces, pero necesita ese tiempo donde se dé la amonestación. Estás viendo mal, esta es la razón. No siempre hay una buena actitud, pero aún cuando no hay una buena actitud, no debe ser pronto que se decide ponerlo en esta categoría de una persona que crea divisiones y echarlo de la iglesia. Sino que lo que va a pasar es que lo va a hacer una, y en griego una y dos veces, dando la idea de que esto es puntual así, ¿no es cierto? Va una vez, se trata el tema. No hay una respuesta correcta. Va otra vez, se vuelve a tratar el tema. O sea, lo que está mostrando este camino es que la iglesia no es una cazadora de brujas, como sucedió allá en Estados Unidos, ese evento histórico en Salem, ¿no es cierto?, donde entre los cristianos se corrió el rumor de que había algunos
que estaban practicando la hechicería y se levantaron en el medio de la noche a salir a hacer justicia y los prendieron fuego y toda una locura sin haber hecho los juicios correspondientes y sin haber actuado de la manera correcta, y quedó en la historia, ¿no es cierto?, esta frase, la cacería de brujas. ¿Qué es la cacería de brujas? Cacería de brujas es cuando vos ves peligro de todo a tu alrededor y no tenés un proceso objetivo y claro que te evite que mates a una persona inocente. La iglesia no está a la cacería. Es más, la iglesia no quiere que nadie se vaya. No quiere que nadie tenga que ser sacado de la iglesia. El corazón de un pastor está en querer cuidar, guiar, afirmar, enseñar, ser paciente con toda clase de personas. Eso es lo que hay que cuidar en la vida de la iglesia. Pero esto no se va a mantener así perpetuamente. Porque va a haber un punto donde el peligro va a ser tal y el amor y la responsabilidad por el cuidado de la verdad va a ser tan profundo que sea necesario ir un paso más. Y ahora a esta persona que tuvo todas estas oportunidades, tomar la decisión final. Tiene que ser sacada de la vida de la iglesia. Esto sigue los patrones de Mateo capítulo 18. La misma forma en la que se trata el pecado es la misma forma en la que se trata la herejía. Esta actitud soberbia en la que uno se mantiene en su posición y no quiere abandonarla, aunque es una verdad bíblica clara. La Nueva Versión Internacional traduce esta expresión de esta manera: al que cause divisiones, amonéstale dos veces y después evítalo. Esta idea de amonéstale dos veces parece ser la mejor traducción. No una y otra vez indefinidamente, sino la idea es una y dos veces y después va a venir la acción que sigue. ¿Y cuál es la acción? La acción es deséchalo. La palabra desechar tiene que ver con, puede ser rechazar, no prestar atención, no asociarse, dependiendo del contexto, puede tener varios sentidos, pero este sería la idea, desechar, no en el sentido de creerme superior, sino en el sentido de crear distancia, de separar. Es verdad que la unidad de la iglesia es algo importante y la iglesia no tiene que tener una actitud ligera a la hora de pensar en esto, pero lo que se está evaluando es que esta persona está rompiendo esto que es tan valioso. Y la única forma de proteger la unidad de la iglesia es sacando a este individuo. Esto no significa que no le amamos, como muchas veces se cuestionaría, ¿no? Mira, la iglesia dice que lo ama y acá está, nadie lo viene a visitar, lo echaron, no puede ir a los cultos. Mira, qué amor es este. Es que volvemos al punto de partida. ¿Qué es amar? Amar significaría permitir, por ejemplo, el pecado que destruye su vida de ninguna manera. En este caso, significaría permitir no solamente el error, sino el error que está dañando la iglesia y está dividiendo la iglesia. ¿Eso sería amoroso? De ninguna manera. Lo más amoroso que podemos hacer es tomar esta decisión radical que va a exponer a esta persona a la gravedad de lo que está pasando y va a permitir que si hay verdadera vida espiritual pueda haber arrepentimiento y pueda haber restauración. Pero muchos pasajes tratan este tema. No es algo solo de Tito. Mirá en Romanos 16, por ejemplo, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por esta actitud de apartarse de la doctrina, ellos están mostrando de que lo que les interesa a ellos no es honrar a Cristo. Lo que les interesa es promoverse a sí mismos.
Entonces, es Romanos 16, 17 y 18. Entonces, ellos no están sirviendo a Cristo. No les tenemos que tomar como siervos de Cristo. No los tenemos que honrar como siervos de Cristo. No les tenemos que dar un lugar para que hagan esto. Ellos con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. También en 2 Tesalonicenses 3, 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. 2 Timoteo 3, 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Da toda una lista de cómo van a ser esos hombres y al final a estos evita. A estos evita. Estas personas tienen que ser separadas del pueblo de Dios. El versículo 11 da la razón lógica por la que esto tiene que pasar. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, esto es evidente. Para este punto, que él ha resistido la corrección una y otra vez, ahora es evidente que él está pervertido. La palabra pervertido da la idea como que no tiene cura. La idea es esta: no hay nada que vos puedas hacer al respecto. Tenerlo ahí 2 años más no va a cambiar la situación. Entonces no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de lo que hay en el corazón de esta persona. Entonces, sabiendo de que una y otra vez no reacciona, lo que tenés que hacer es inmediatamente sacarle a esta persona. Se ha pervertido. Esto no quiere decir que una persona que es sacada en algún momento pueda mostrar fruto de arrepentimiento y ser restituido. Pero quiere decir que si no estás recibiéndolo hoy, mi respuesta o mi reacción es: yo no lo puedo corregir en esta situación. Tiene que ser sacado para no afectar la unidad de la iglesia. Lo próximo dice, el tal peca. Esto es claro, esto no es una diferencia, esto es un pecado. La rebeldía, la terquedad para mantenerme en el error es un pecado que debe ser tratado como tal. Y entonces, cuando dice ahí está condenado por su propio juicio, la idea es está autocondenado. O sea, no es la iglesia la que lo condena, él se autocondena. Se autocondena por la actitud que está teniendo frente a la exhortación. Entonces, la iglesia no carga con ninguna culpa. Es responsable por proteger la iglesia y hacerlo de esta manera. Bueno, decíamos al principio que la iglesia en Creta tenía muchos desafíos. Tenía desafíos de afuera y claro que iba a enfrentar desafíos internos también. Lo que debe hacer es vivir una vida que honra al Señor. Para hacerlo, tiene que mantener la verdad del Evangelio intacta, pura, fiel. Para esto, tiene que tener una cierta actitud que pueda mantener con firmeza lo que el Señor dice claramente en las Escrituras. Tiene que ignorar todo el bullicio de ahí afuera y dedicarse a la tarea que el Señor le dio. Y tiene que en algunos momentos sacar a personas que están creando división en contra de la sana doctrina, como un acto de amor por el pueblo de Dios, para guardar la unidad de la iglesia y el testimonio de la iglesia y la efectividad de la iglesia en el entorno donde el Señor le puso para ser columna y baluarte de la verdad. Y ese es nuestro compromiso. Y oramos que el Señor nos ayude a mantenernos fieles en esto. Esto no es solamente la tarea de un hombre. Esto es responsabilidad de todos nosotros. Claro que Tito es el que está escuchando estas palabras como una responsabilidad personal y Pablo le está hablando y mostrando a la carga que él tiene. Y hay una carga grande sobre las personas que están al frente. Y oren por nosotros para que el Señor nos dé discernimiento y nos ayude a proteger la verdad del Evangelio. Pero acompáñennos en esta tarea y juntos tenemos que avanzar en este celo por proteger la verdad. Bueno, oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra
porque ella de una forma tan clara nos instruye como iglesia en cómo vivir en medio de una sociedad oscura, llena de desafíos tan grandes. Y Señor, gracias por tu palabra, porque ella es la antorcha que alumbra en este mundo oscuro. Gracias por tu palabra porque ella es clara y podemos entenderla y podemos abrazarla y podemos predicarla con claridad. Ayúdanos a mantenernos fieles. Guarda nuestros corazones de la soberbia. Protégenos en la motivación por la que vamos a defender el Evangelio. Pero danos celo y claridad para poder hacerlo en nuestro tiempo, tal como lo han hecho las congregaciones a través de los siglos. Y tú has usado estos pasajes para proteger a tu iglesia. Y Señor, no sabemos lo que tenemos por delante como iglesia. No sabemos los desafíos que vamos a enfrentar, las dificultades de la vida como congregación, pero confiamos que tu palabra es suficiente para afirmarnos y dirigirnos en medio de cualquier adversidad. Pedimos que nos mantengas firmes y como esa columna que tú quisiste que sea esta iglesia en San Justo, en este lugar donde tú nos has puesto. Te encomendamos esto a ti, en nombre de Jesús. Amén.